¿En qué consiste el campo eléctrico? Tenemos acá un cuerpo que está electrizado y a su alrededor hemos colocado una partícula electrizada. Por lo tanto, ya sabemos que todo cuerpo electrizado ejerce una fuerza a una partícula electrizada. En este caso, hay una fuerza de repulsión entre ellos dos. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la fuerza eléctrica de repulsión, ¿no?, de ese primer cuerpo sobre la partícula. Muy bien. Pero tenemos una duda. Si nosotros quisiéramos ejercer una fuerza a un cuerpo, lo que normalmente hacemos es poner en contacto, ¿no es cierto?, los dos cuerpos. Por ejemplo, yo quiero que ese cuerpo, ¿sí?, ese cuerpo le ejerce una fuerza a ese otro cuerpo, ¿sí? Entonces, una forma como lo puede ejercer fuerza es colocándolo en contacto, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿ese cuerpo está en contacto con ese cuerpo? No. Entonces, ¿cómo es posible que le ejerza fuerza? Bueno, antiguamente se usaba un concepto conocido como acción a distancia. Ese concepto lo había establecido el señor Isaac Newton. Gracias a ese concepto, él explicaba cómo era posible que la Tierra le ejerce una fuerza a la Luna sin estar en contacto directo con la Luna. Entonces hablaba de una acción a distancia. Por lo tanto, a comienzos del siglo XX se entendía que él ejercía una fuerza a él también por acción a distancia. Pero a comienzos del siglo XX surgió una teoría revolucionaria para la física, que se le conoce como la teoría de la relatividad. ¿Y qué nos dice esa teoría? Esa teoría nos dice que nada viaja más rápido que la luz. No es posible que algo viaje más rápido que la luz. Por lo tanto, ¿cómo es posible que la acción que él le ejerce a él se dé de manera instantánea, prácticamente sin demorar nada de tiempo? Eso no era posible. Por lo tanto, necesariamente para que él ejerza una fuerza a esa partícula, esa acción que él ejerce a él se debe de transmitir, y esa transmisión se debe hacer en un determinado medio. El medio que se va a emplear, ¿de acuerdo?, para transmitir esa acción se le va a conocer como campo eléctrico. El campo eléctrico es un medio. Pero a diferencia de los medios que nosotros conocemos, como por ejemplo el medio que nos rodea, en este caso el aire, o el agua, que es otro medio, ese medio es un medio no sustancial, ¿de acuerdo? Algo que debemos tenerlo bien claro es que es un medio no sustancial, es decir, no está formado de átomos y moléculas. Una idea, es solamente una idea, para comprender lo que es el campo eléctrico, es sombrear esa zona. Mira, el campo eléctrico es un medio que rodea a todo cuerpo o partícula que esté electrizado, ¿de acuerdo? A ese medio, jóvenes, que rodea a todo cuerpo, sirve para transmitir las interacciones eléctricas. A través de ese medio se va a transmitir la interacción eléctrica, va a viajar, como viaja una onda. ¿Se acuerdan que en temas anteriores hemos visto el tema de ondas? ¿Sí? Entonces, en ese medio viaja una interacción, como una onda. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. Es el medio no sustancial que se asocia a toda partícula electrizada. Toda partícula electrizada. ¿Y qué sirve? Como medio, ¿de acuerdo? Sirve como medio para transmitir las interacciones eléctricas. Para transmitir las interacciones eléctricas. ¿Cómo vamos a caracterizar a este medio llamado campo eléctrico? A ver, para poder caracterizar a ese medio, vamos a emplear una magnitud física vectorial, un vector. A ese vector se le va a denominar
intensidad de campo eléctrico. Y la notación, va a ser con la letra E y una flechita arriba porque es una magnitud vectorial. Una aclaración: en algunos textos, en algunas bibliografías, no hablan de la palabra intensidad de campo eléctrico y solamente hablan del campo eléctrico. Entonces, ahí se están confundiendo dos conceptos. Una cosa es el medio y otra cosa es cómo caracterizo ese medio. A ver, para que me puedas entender mejor. El aire que nos rodea es un medio, ¿de acuerdo? El agua es otro medio, pero esos dos medios se diferencian. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por cada metro cúbico, mientras que el aire tiene otra densidad, ¿sí? Entonces, una cosa es el medio y otra cosa es cómo caracterizo ese medio. Jóvenes, ¿cuál es el concepto de intensidad de campo? Es una magnitud vectorial que nos expresa la fuerza que transmite el campo por cada unidad de carga. A ver, si nosotros tenemos acá un cuerpo electrizado, ¿sí? Este cuerpo electrizado, y a cierta distancia ubicamos una partícula electrizada, la cual le vamos a llamar carga de prueba. ¿Por qué se le llama carga de prueba? En primer lugar, porque su cantidad de carga es bastante pequeña. Y eso no va a alterar la electrización de este cuerpo, o sea, no se va a producir inducción eléctrica, ¿sí? Jóvenes, ese cuerpo que es electrizado ejerce una fuerza a esa partícula. Esa fuerza se transmite gracias a la presencia del campo eléctrico. Acá se encuentra la fuerza. Entonces, la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, es un vector. Ese vector, ¿qué es lo que me dice? En el punto P, la intensidad del campo se evalúa como la fuerza que está transmitiendo el campo, ¿de acuerdo? El vector fuerza, entre la carga que ubico en ese lugar. ¿La fuerza en qué se mide? La fuerza se mide en newtons y la carga se mide en coulomb. Por lo tanto, la intensidad del campo se mide en newtons sobre coulomb. Jóvenes, pero como es una magnitud vectorial, este vector tiene la dirección de esta fuerza. ¿Por qué? Porque la carga de prueba siempre se considera positiva. Entonces, el vector intensidad de campo eléctrico lo vamos a representar en la misma dirección que la fuerza. ¿Sí? Acá es el vector intensidad de campo, en el punto P. Pero una observación: estos dos vectores son de distintas naturalezas. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la intensidad del campo. Por lo tanto, esos dos vectores no se pueden agrupar, no los puedes sumar ni restar, ¿de acuerdo? Es cuando tú tenías la aceleración y la velocidad. El vector aceleración y el vector velocidad eran dos magnitudes que expresaban cosas distintas. Por lo tanto, esos dos vectores, que eran dos conceptos distintos, no los podía yo agrupar. Muy bien. Una observación: si tenemos acá un cuerpo electrizado positivo y a cierta distancia coloco una partícula electrizada positiva, el vector intensidad de campo eléctrico en ese punto, ¿cómo se representa? Si la partícula es positiva, el vector intensidad de campo eléctrico se representa saliendo, ¿sí?, de esta partícula. Este es el vector intensidad de campo eléctrico. Pero ¿qué pasa si el cuerpo, en vez de estar electrizado positivamente, está electrizado negativamente? En ese punto estoy ubicando una carga de prueba que es positiva. Pero ¿qué pasa con positivo y negativo? Se atraen. Y como se atraen, entonces la intensidad del campo eléctrico estaría dirigido hacia la izquierda, en la misma dirección de la fuerza. ¿Sí? Conclusión, miren, conclusión. Cada vez que yo tenga un cuerpo electrizado positivo,
y quiere evaluar la intensidad del campo a cierta distancia de ese cuerpo, el vector lo represento como si estuviera saliendo de la partícula, de ese cuerpo. Y cada vez que el cuerpo sea electrizado negativamente, el vector lo represento como si estuviera entrando a la partícula. ¿Correcto? Jóvenes, además, nosotros hemos evaluado ya la fuerza eléctrica. Recuerda que por la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica que es igual, constante, producto de cantidades de carga de ambas partículas, dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos esa relación en esa expresión para evaluar la intensidad del campo eléctrico en el punto P, a ver, ¿qué va a pasar? Miren, acá está la constante, producto de las cantidades de carga, ¿sí?, en valor absoluto, dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado, y todo ello se divide entre la carga de prueba, entre Q sub 0, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con la carga de prueba? Como es positiva, entonces ese término se cancela con ese término. De acá, ¿qué se deduce? Se deduce que la intensidad del campo eléctrico, ¿cómo se va a evaluar? En el punto P, la intensidad del campo eléctrico también se puede evaluar como la constante por la carga Q mayúscula dividido entre la distancia al punto P elevado al cuadrado, ¿sí? De esa manera también se puede evaluar la intensidad del campo. Algo que debemos notar es que para evaluar la intensidad del campo no necesito la carga de prueba, solo necesito la carga Q mayúscula. Es decir, miren, si en ese lugar nosotros no colocamos carga de prueba, entonces como no hay carga de prueba, no habrá fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Fuerza eléctrica no va a haber, porque para que exista fuerza debe haber dos partículas que interactúen, ¿sí? Pero a pesar que no hay carga de prueba, sí hay intensidad de campo, porque la intensidad del campo no depende de la carga de prueba. En ese lugar va a seguir estando ese vector. Desaparece la fuerza eléctrica, pero sigue el vector intensidad del campo, cuando nosotros retiramos a la carga de prueba. Por lo tanto, vamos a decir que el campo eléctrico no depende, jóvenes, de las dos partículas, depende solo de una, ¿sí? A ver, además, si nosotros tenemos un cuerpo electrizado, imaginemos con una cantidad de carga Q, ¿de acuerdo? Q. Y evaluamos el vector intensidad del campo eléctrico a cierta distancia de esa partícula, voy a escoger puntos que equidistan de la partícula. Si escojo puntos que equidistan de la partícula, entonces esos puntos formarían una circunferencia, porque están a igual distancia de la partícula, donde la partícula está en el centro de la circunferencia. Si evalúo la intensidad del campo en varios puntos de esa circunferencia, en primer lugar, por ser positivo, el vector se representa como si estuviera saliendo de la partícula en todos esos puntos. En segundo lugar, su módulo, ¿de quién depende? El módulo de ese vector depende de la constante, la carga y la distancia. Pero como todos se encuentran a una distancia r de la carga, entonces todos van a tener el mismo módulo. Van a ser vectores que van a estar saliendo y van a tener el mismo módulo, el mismo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Todos tienen el mismo tamaño, el mismo valor, ¿sí? Si le llamas a él E, él también se va a llamar E. Él también se va a llamar E. Y él también se va a llamar E. Pero ¿qué ocurre si ahora nosotros nos seguimos alejando y nos encontramos a una distancia 2R? ¿Sí? Como usted puede observar, la intensidad del campo varía también con la distancia. ¿Pero cómo así varía? De esa expresión podemos deducir, de acá se deduce, que si la carga no cambia y la constante tampoco,
Entonces, el producto de la intensidad del campo por la distancia al cuadrado, el producto debe mantenerse constante. Es decir, que la intensidad del campo eléctrico en un punto P y la distancia al cuadrado a dicho punto, como el producto debe permanecer constante, entonces ellos dos van a ser inversamente proporcionales. Es decir, si la distancia aumenta, la intensidad del campo disminuye. Jóvenes, si nosotros duplicamos la distancia, si eso lo duplicamos, elevado al cuadrado, se cuadruplicaría. Al cuadruplicarse la distancia, la intensidad del campo debe reducirse a la cuarta parte, porque el producto debe permanecer constante. Entonces, miren, a una distancia 2r, si evalúo la intensidad del campo, son vectores cada vez más pequeños, ¿sí? Vectores pequeños. Miren, como la distancia lo he duplicado, esa intensidad debe reducirse a la cuarta parte, ¿sí? Debe ser la intensidad anterior dividido entre 4, ¿correcto? La intensidad anterior dividido entre 4, acá también, acá también. Entre 4, por esa propiedad. Muy bien. ¿Qué pasaría si la partícula no fuera positiva, sino una partícula electrizada en forma negativa? Entonces los vectores de intensidad ya no se representan como si estuvieran saliendo de la partícula, sino como se representan como si estuviera entrando a la partícula, ¿correcto? Miren, a una distancia r y a una distancia 2r, ¿sí? Como si estuviera entrando a la partícula. Muy bien, acá están los vectores de intensidad. La intensidad, al igual que en el caso anterior, si acá le llamo E y la distancia la duplico, la intensidad se reduce a la cuarta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si la distancia la triplico? Si yo triplico la distancia, la intensidad se reduce. Pero si esto lo triplico al cuadrado, se haría 9 veces, ¿no es cierto? Este término se haría 9 veces. Entonces la intensidad se reduce a la 9ª parte, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si no tuviéramos una sola partícula? Si no tuviéramos 3 partículas. Por ejemplo, acá está la partícula Q1 positiva, Q2 negativa, Q3 positiva. Y quiero evaluar la intensidad del campo eléctrico en este lugar, en el punto P. Entonces, para evaluar la intensidad del campo en ese lugar, vamos a aplicar un principio de la física, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Se le conoce como el principio de superposición. Entonces, ¿qué indica el principio de superposición? A ver, voy a considerar el efecto de cada uno de ellos de manera individual, ¿sí? Por un momento, imagínate que solamente está la partícula Q1. Olvídate de los otros dos. Entonces la partícula Q1 en el punto P, ¿qué efecto va a generar? Va a generar una intensidad del campo que se representa como si estuviera saliendo de su partícula, ¿sí o no? Porque es positivo, ¿sí? Como si estuviera saliendo. Ese vector se le va a llamar intensidad de campo eléctrico en el punto P, pero debido a la partícula 1. Esta va a ser la notación que se emplea, ¿sí? Muy bien. Ahora, concéntrate e imagínate que solo existe la partícula Q2 y no están ni Q1 ni Q3. Ellos no existen, solamente existe él. Por lo tanto, como es negativo, en el punto P, ¿cómo se representa el vector? Como si estuviera entrando a la partícula. Miren, como si estuviera ingresando a la partícula. ¿Sí? Acá está. Intensidad de campo eléctrico en el punto P debido a la partícula 2. Finalmente tenemos esa tercera partícula. Me olvido de las otras dos. Esa partícula en el punto P, el efecto que va a generar
es una intensidad de campo que por ser positivo se representa como si estuviera saliendo. Este vector se llama intensidad de campo eléctrico en el punto P debido a 3. Muy bien, entonces esos son los efectos de cada una de las partículas de manera independiente, ¿sí? Pero yo quiero la intensidad del campo en ese lugar debido a los 3. Por lo tanto, debo sumar los 3 efectos. En eso consiste el principio de superposición. La intensidad de campo eléctrico en el punto P es un vector que se va a obtener como la suma de la intensidad de campo eléctrico en P debido a la primera partícula más la intensidad de campo eléctrico en P debido a la segunda partícula más la intensidad de campo eléctrico en P debido a la tercera partícula. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar, pero acá debemos aclarar lo siguiente. Lo que nosotros vamos a sumar no son números, sino vectores. ¿Sí? Mira la representación, mira la notación. Está sumando ese vector más este vector más este vector. En otras palabras, el vector intensidad de campo eléctrico en P viene a ser la resultante de esos 3 vectores. Y como es la resultante, podemos aplicar de repente los métodos que nosotros conocemos para determinar la resultante. A ver, por ejemplo, miren, ya, vamos a extraer acá una figura. ¿Se acuerdan ustedes del método del polígono? ¿Sí? ¿Lo recordarás? Ese método, ¿qué nos decía? Para hallar la resultante de un conjunto de vectores, lo único que tienes que hacer es colocar los vectores uno a continuación de otro. Por ejemplo, ese es el vector intensidad de campo eléctrico en P debido a 1, ¿correcto? Ahí está. El vector intensidad de campo eléctrico en P debido a 2 lo coloco a continuación. Lo traslado en forma paralela, ¿sí? Paralela, y lo colocamos a continuación. Y el tercer vector es el vector intensidad de campo eléctrico en P debido a 3. Este sería el vector. ¿Sí? Colocamos los vectores uno a continuación de otro. ¿Cómo determinas la resultante? Tienes que unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. ¿Sí? Ese es el vector resultante. Por lo tanto, ese vector que estamos graficando representa la suma de esos 3 vectores. Entonces, ese vector sería la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Este es el vector que yo estoy buscando. ¿Correcto? De esa manera se halla la intensidad. Muy bien, muchachos. Vamos a ver ahora otro concepto. Ese concepto se llama representación del campo eléctrico. Y hemos explicado que el campo eléctrico no está formado de átomos ni moléculas, ¿de acuerdo? Pero es un medio que debe existir, porque a través de él se transmiten las interacciones eléctricas. ¿Y cómo lo vamos a representar? Para poder representarlo, vamos a utilizar una idea bastante ingeniosa que fue desarrollada por el señor Michael Faraday, o Michael Faraday, ¿de acuerdo? Un inglés que en 1820 se comenzó a preocupar acerca de esos conceptos. Y más o menos en esa época descubrió que cuando los cuerpos interactúan eléctricamente dejan una huella, ¿de acuerdo? Esa huella él la pudo observar como si fueran líneas, y esas líneas le llamó líneas de fuerza. Las líneas de fuerza de Michael Faraday. Presta atención, por favor. Concentrémonos en ese gráfico que ya lo hemos analizado anteriormente. ¿Sí? Tenemos acá un cuerpo electrizado positivamente y a su alrededor, ¿qué hemos graficado? Hemos graficado los vectores intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo se representan los vectores? Siempre se representan como si estuvieran saliendo del cuerpo, porque se electrizó positivamente. Y además sabemos que a medida que nosotros nos alejamos de la partícula, el vector se hace más pequeño. ¿Por qué se hace más pequeño? Porque aumenta la distancia.
la intensidad disminuye. Muy bien. Michael Faraday se da cuenta que todos los vectores que yo grafique en el espacio, ¿de acuerdo? Todos los vectores están como alineados, miren, están alineados, ¿sí? Y a medida que nos alejamos, este vector se hace cada vez más pequeño. Entonces Faraday imaginó que por acá pasaba una línea, ¿sí? Esa línea tiene que ver de alguna manera con la dirección del vector. Todos los vectores, como son salientes, nos hace entender que hay una línea que está saliendo del cuerpo. Pero a medida que nos alejamos, el vector se hace cada vez más pequeño. Y si por acá yo grafico otra línea, miren, a medida que nos alejamos, ¿qué pasa con las líneas? Las líneas se separan cada vez más. Al separarse cada vez más las líneas, la intensidad del campo se hace cada vez más pequeña. Entonces es una relación importantísima que nos permite entender el comportamiento del campo. Por lo tanto, miren, si nosotros tenemos una partícula electrizada en forma positiva, vamos a representar al campo eléctrico como líneas que están saliendo del cuerpo, ¿sí? Líneas que salen del cuerpo en forma radial. Salen del cuerpo y ¿hacia dónde se van? Se van hacia el infinito, ¿sí? Se van hacia el infinito. A medida que nosotros nos alejamos de la carga, se observa que las líneas se separan cada vez más. Esas líneas tienen una orientación. Si el cuerpo está electrizado positivamente, son salientes. La orientación de la línea coincide con la orientación del vector intensidad de campo eléctrico. ¿Correcto? Miren, coincide la orientación del vector con la orientación de la línea. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el cuerpo no es electrizado positivamente, sino electrizado negativamente? Bueno, es la misma idea, solamente que en ese caso las líneas no se grafican saliendo, sino ¿cómo se grafican? Como si estuvieran entrando al cuerpo, ¿no? Acá está. Como si estuvieran entrando. Vienen del infinito e ingresan al cuerpo. Líneas radiales. Muy bien. Así vamos a representar entonces al campo eléctrico a través de esas líneas, ¿sí? Si el cuerpo está electrizado positivamente, es como si las líneas estuvieran saliendo. Si el cuerpo está electrizado negativamente, es como si estuvieran entrando en forma radial. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo una partícula, si no tengo dos partículas en esa región? Entonces, cuando tú tienes dos partículas que están electrizadas con signos opuestos, vamos a hablar de un dipolo eléctrico. ¿Sí? Miren, un cuerpo electrizado positivamente y un cuerpo electrizado negativamente. ¿Sí? Entonces, siempre las líneas salen ¿de dónde? Del cuerpo electrizado positivo. ¿Y se dirigen hacia dónde? Hacia el cuerpo electrizado negativo. ¿Sí? Esa es la orientación de las líneas. Miren. Del positivo están saliendo las líneas. A ver, las líneas que nosotros estamos graficando tiene que ver bastante con la cantidad de carga que tiene el cuerpo, ¿sí? Supongamos que alrededor de este cuerpo hemos graficado N1 líneas y alrededor de este cuerpo estamos graficando N2 líneas que están entrando. Entonces se va a cumplir una ley conocida como la ley de Gauss, donde esta cantidad de carga y el número de líneas que lo rodea van a ser directamente proporcionales. Jóvenes, la cantidad de carga en valor absoluto es al número de líneas N1 como la cantidad de carga del segundo cuerpo es al número de líneas N2. ¿Sí? Son proporcionales. Algunas propiedades que guardan las líneas. Le hemos explicado, acá lo vamos a resumir.
Jóvenes, si estas son las líneas que representan al campo eléctrico, recuerda, siempre las líneas salen de cuerpos electrizados positivos y ingresan en cuerpos electrizados negativos. Entonces, es como si en esa zona tuviéramos un cuerpo, pero que está electrizado ¿cómo? Si acá está saliendo, debe estar electrizado positivamente. Y por esta zona debe haber otro cuerpo, pero electrizado negativamente. ¿Sí? Porque ahí están ingresando las líneas. Muy bien. En segundo lugar, en cualquier punto del espacio siempre va a haber un solo vector intensidad de campo eléctrico. Ese vector siempre se va a representar tangente a las líneas. Siempre se encuentra en la recta tangente a las líneas. Por ejemplo, en ese punto le voy a llamar el punto A. Entonces, en ese lugar va a haber un vector intensidad de campo eléctrico que es tangente a la línea. Además, el vector siempre tiene la misma orientación que la línea. Tiene la misma orientación. ¿De acuerdo? Es una propiedad importantísima. Esa es la intensidad de campo eléctrico en el punto A. ¿Sí? Ahora, si nosotros escogemos otra región, por ejemplo acá, miren, concéntrate en esa parte, acá, a ese punto le llamo el B. Si yo grafico el vector nuevamente en ese lugar, el vector, jóvenes, se grafica tangente a la línea. ¿De acuerdo? Pero acá vamos a explicar una propiedad adicional. Ahí miren. En aquellas zonas donde las líneas se aprietan, en esas zonas el campo eléctrico es más intenso. Y en aquellos lugares donde las líneas están más separadas, el campo eléctrico es más débil. Por lo tanto, si observamos en el punto A, la separación entre las líneas es diferente que en el punto B, ¿sí o no? En el punto B las líneas están más pegadas. Entonces el campo eléctrico es más intenso. Grafico un vector de mayor tamaño. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos plantear? Que la intensidad de campo eléctrico en el punto B es mayor que el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto A. ¿Correcto? Eso es lo que podemos plantear. Jóvenes, ahora veamos el concepto de campo eléctrico homogéneo. El concepto es bastante sencillo, miren. El campo eléctrico homogéneo va a ser aquel campo en el cual en todos los puntos de su región la intensidad de campo no cambia. La intensidad del campo permanece constante. El vector intensidad de campo eléctrico es siempre el mismo, no va a cambiar. ¿Y cómo obtenemos un campo eléctrico homogéneo? Por ejemplo, lo podemos obtener si tenemos dos placas metálicas que son idénticas en tamaño. Pues acaso este es metal. Idénticas en tamaño y que están electrizados con cargas de signos contrarios. Él está electrizado con más Q y esta placa está electrizado con menos Q. Entonces, entre esas dos placas se va a establecer un campo eléctrico. Como son placas planas y paralelas, el campo eléctrico necesariamente, ¿cómo se va a representar? Como líneas que salen de la placa positiva y se dirigen hacia la placa negativa. Así se representa al campo eléctrico. Y esas líneas, todas ellas, son líneas paralelas. ¿Correcto? Todas ellas son líneas paralelas. Muy bien. Siempre las líneas se orientan del cuerpo electrizado positivo hacia el cuerpo electrizado negativo, ¿no? Salen del más e ingresan al menos. ¿Sí? Esas líneas, todas ellas, son líneas paralelas. Líneas paralelas.
Por lo tanto, el vector intensidad de campo eléctrico no va a cambiar en dirección. Siempre el vector intensidad de campo eléctrico, ¿hacia dónde va a estar dirigido? Siempre va a estar dirigido hacia la derecha. Acá está, mira. En cualquier lugar, ese vector está dirigido hacia la derecha, porque tiene la misma orientación que la línea. En segundo lugar, ese vector va a tener siempre el mismo módulo, porque las líneas están igualmente separadas. Va a tener el mismo módulo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasaría si en un lugar de ese espacio ubicamos una partícula electrizada? Por ejemplo, ubico esta partícula y voy a considerar que sea electrizada positivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Jóvenes, el campo eléctrico a esa partícula le va a transmitir una fuerza. Esa fuerza es la fuerza debido a las dos placas. Esas dos placas ejercen fuerza sobre la partícula. ¿Cómo así? La placa positiva rechaza a la partícula que también está electrizada positivamente. Positivo con positivo se repelen. En cambio, la placa negativa atrae a la partícula positiva. Conclusión: mientras ella la rechaza, la otra la atrae. Por lo tanto, esa partícula va a experimentar una fuerza eléctrica que va a estar en la misma dirección de las líneas del campo, en la misma dirección de la intensidad del campo. ¿Sí? Esa es la fuerza eléctrica. Es la fuerza que ejercen las dos placas, pero es la fuerza que transmite el campo. ¿Sí? Las dos placas le ejercen esa fuerza, pero el campo es el que transmite la fuerza. ¿Y qué pasaría si en vez de tener una partícula electrizada positiva, tuviéramos en esa región una partícula electrizada, pero con signo opuesto, con signo negativo? Por ejemplo, acá, mira, con signo negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La placa positiva atrae a la carga negativa y esa placa negativa rechaza la carga negativa. En consecuencia, debido a la atracción de la placa positiva y debido a la repulsión de la placa negativa, esa partícula va a experimentar una fuerza dirigida ¿hacia dónde? Dirigida hacia la izquierda. Ahí está. Esta es la fuerza eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Si tenemos una partícula dentro de un campo eléctrico, esa partícula experimenta fuerza debido a los cuerpos electrizados. Pero esa fuerza, ¿quién la transmite? La transmite el campo. ¿Cómo voy a determinar el módulo de esa fuerza? Entonces, para ello voy a recurrir a la definición. ¿Se acuerdan? La intensidad del campo eléctrico, por definición, ¿a qué era igual? Era igual a la fuerza eléctrica dividida entre ¿quién? Dividido entre la carga. Esa partícula tiene una carga. ¿Sí? Tiene una carga. Si esta carga es positiva, ellos dos van a tener la misma dirección. Si esta carga es negativa, ellos dos van a tener direcciones opuestas. ¿Sí? En consecuencia, si yo quisiera solo el módulo de la fuerza eléctrica, solo el módulo, voy a multiplicar el módulo de la intensidad del campo por el módulo de la carga, solamente el módulo, ya que la dirección ya está definida. ¿Sí? La dirección ya la hemos definido. Si la partícula es positiva, la dirección de la fuerza en la misma dirección de la línea y de la intensidad. Si la partícula es negativa, la dirección de la fuerza es en dirección contraria a la línea y por lo tanto en dirección contraria a la intensidad. En el problema número 6, la gráfica adjunta nos muestra el comportamiento de la intensidad de campo
de una partícula versus la posición. Determine cuánto es la intensidad de campo eléctrico en el origen de coordenadas, es decir, en la posición x igual a 0. Muy bien, jóvenes. De acuerdo a la gráfica, nosotros, si queremos hallar la intensidad del campo eléctrico en la posición x igual a 0, lo primero que debemos averiguar es dónde está la partícula. Entonces, para ello debemos recordar lo siguiente, que la intensidad de campo eléctrico en un determinado punto P se relaciona con la distancia, ¿correcto? La intensidad del campo es igual a la constante de Coulomb por la cantidad de carga dividido entre la distancia al cuadrado. De esa manera se determina el módulo de la intensidad del campo. Su módulo se determina de esa manera. Por lo tanto, la distancia D es la distancia de la carga al punto, ¿correcto? Y además de la gráfica se puede observar que a medida que nosotros nos acercamos a la posición x igual a menos 40 centímetros, ¿sí? X igual a menos 40 centímetros, ¿qué es lo que ocurre? La intensidad de campo eléctrico, su módulo, tiende a ser valores demasiado grandes, tiende al infinito. Entonces, esto significa que estaríamos evaluando el campo a una distancia bastante pequeña de la partícula, porque cuando la distancia tiende a ser 0, el resultado de la intensidad del campo toma un valor demasiado grande, porque son inversas. Eso significa entonces que la partícula debe estar ubicada en x igual a menos 40 centímetros, es decir, menos 0,4 metros. Con lo cual, podemos realizar nuevamente una gráfica donde mostremos la ubicación de la partícula, ¿sí? A ver, entonces tendremos la siguiente gráfica, miren. Debajo estamos colocando la ubicación de la partícula, ¿sí? Si nos damos cuenta, a ver, la partícula tiene que estar necesariamente en la posición x igual a menos 40. Por lo tanto, debajo de la gráfica hemos trazado un eje horizontal, y debajo del punto x igual a menos 40 centímetros ubicamos a la partícula. Los vectores intensidad del campo hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿cómo deberían graficarse? Eso va a depender de la dirección del vector. Por ejemplo, a la derecha de la posición x igual a menos 40, observamos que el vector intensidad toma valores positivos, ¿sí? En cambio, hacia la izquierda de x igual a menos 40, el vector intensidad toma valores negativos. ¿Qué significa el valor positivo y el valor negativo? Eso tiene que ver con la dirección, ¿sí? Todo vector que apunta hacia la derecha, por convención, se le asocia a una dirección positiva. Y todo vector que apunta hacia la izquierda, por convención, se le asocia una dirección negativa, ¿no? Por convención. Muy bien. Como la intensidad del campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, entonces el producto de la intensidad del campo por la distancia al cuadrado, esa relación debe mantenerse constante. Yo necesito evaluar la intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas. Y por dato del problema, de la gráfica, se conoce que en la posición x igual a más 20 centímetros,
ubicamos ahí un punto llamado el punto A, la intensidad del campo toma el valor, o toma el módulo, perdón, de 100. Y como es positivo, significa que el vector apunta hacia la derecha. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a tener? Tenemos las distancias de la partícula al origen y de la partícula al punto A. Entonces, la intensidad del campo eléctrico, como es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, debe cumplirse que la intensidad del campo en el origen por la distancia de la carga al origen, que es 0,4 al cuadrado, es igual a la intensidad del campo eléctrico en el punto A por la distancia de la partícula al punto A, que sería de la gráfica 0,6 al cuadrado. De esa manera despejo la intensidad del campo en el origen, que sería la intensidad del campo eléctrico en A por 0,6 entre 0,4 todo al cuadrado. Como se conoce la intensidad del campo eléctrico en el punto A de la gráfica, entonces luego reemplazamos en la expresión 1 y de esa manera vamos a determinar la intensidad del campo eléctrico en el origen. 100 por, simplificando, 3 medios al cuadrado, y de esa manera vamos a obtener que la intensidad del campo eléctrico es 225 kilonewtons sobre cobre.